Hoy en Casos Inexplicables, una familia es perturbada por la aparición misteriosa de rostros en las paredes y el suelo de su hogar. En Rusia, una señal de radio emite un zumbido constante desde hace 40 años. ¿Qué harías si recibieras una llamada desde el más allá? Bienvenido a Casos Inexplicables. Lo que parecía una simple mancha en el cemento, pronto se convirtió en uno de los mayores enigmas paranormales del siglo XX. Todo comenzó en agosto de 1971, en una pequeña casa del número 5 de la calle Real, en Belmes de la Moraleda, un pueblo de Jaén, España. María Gómez Cámara fue la primera en notar algo extraño. En el suelo de su cocina había aparecido el rostro de un hombre. Su familia intentó borrarlo con lejía, pintura y hasta con cemento fresco. Pero el rostro volvió a aparecer. Y no estaba solo. Días después surgieron nuevas caras. Hombres, mujeres, expresiones de dolor, de angustia. Como si las paredes mismas estuvieran vivas. Aún más inexplicable fue lo que ocurrió cuando decidieron levantar el suelo. Bajo el cemento, encontraron restos humanos, cráneos y huesos antiguos, enterrados justo debajo de las imágenes. Pero lo más perturbador llegó después. Las caras parecían cambiar de expresión con el paso del tiempo. Algunas sonreían, otras parecían gritar. Investigadores y científicos de todo el mundo viajaron a Belmes para analizar el fenómeno. Se tomaron muestras, fotografías y grabaciones. Algunos dijeron que eran pigmentos. Otros aseguraron que se trataba de una manifestación psíquica vinculada a María Gómez. Pero tras décadas de estudios, nadie ha logrado explicar cómo se formaron estos rostros. Hasta hoy, el misterio de Belmes sigue vivo. Lo cierto es que este enigma forma parte de los casos inexplicables. Desde hace más de 40 años, una señal de radio emite un zumbido constante desde algún lugar de Rusia. No tiene música, no tiene palabras, no tiene pausas, solo un sonido monótono, como si vigilara en silencio al mundo entero. Todo comenzó en 1982, cuando radioaficionados captaron por primera vez una frecuencia extraña en la banda de los 4625 kHz. Desde entonces, la emisora conocida como UBB76 o simplemente The Buzzards transmite día y noche un mismo sonido, un zumbido repetitivo que solo se interrumpe en contadas ocasiones por voces humanas que pronuncian códigos, nombres o secuencias numéricas sin sentido aparente. Nadie ha podido confirmar su origen exacto, pero los rastreos apuntan a bases militares cerca de San Petersburgo y Povarovo, zonas restringidas del ejército ruso. Más inexplicable aún fue lo que ocurrió en 2010, cuando la señal se detuvo por primera vez en décadas. Durante unos minutos, el zumbido cesó. Lo que se escuchó después heló la sangre de los oyentes. Voces en ruso conversando, ruidos de pasos y un fragmento musical, como si alguien hubiera abierto un micrófono por error. Días después, la transmisión volvió a su tono habitual, pero con una frecuencia ligeramente distinta, como si se hubiera movido del lugar. Investigadores y aficionados han propuesto toda clase de teorías. Algunos aseguran que es un canal de comunicación militar usado para mantener ocupada la frecuencia. Otros creen que se trata de una estación de números espía que codifica mensajes secretos. Y hay quienes aseguran que forma parte de un protocolo de defensa nuclear automático. Pero la realidad es que nadie ha logrado explicar quién está detrás del zumbido, ni por qué
sigue sonando después de más de 40 años. Lo cierto es que este caso forma parte de los casos inexplicables. Desde la invención del teléfono, a finales del siglo XIX, se registraron historias inquietantes. Personas que aseguraban haber recibido mensajes de familiares fallecidos, voces desconocidas que surgían entre interferencias y conversaciones imposibles con quienes ya habían partido. Incluso el propio inventor del teléfono, Alexander Graham Bell, experimentó con aparatos que, según él, podían captar voces del otro mundo. Décadas después, en los años 50, investigadores europeos como Friedrich Jürgenson grabaron sonidos que no provenían de ningún emisor humano. Eran susurros, frases y nombres que nadie había pronunciado. A esto se le llamó psicofonías. En Suecia, Jürgenson afirmó escuchar la voz de su madre fallecida. En Estados Unidos, Sarah Estenbrook, una viuda de Ohio, dijo recibir llamadas nocturnas donde una voz idéntica a la de su esposo le pedía no olvidarlo. Y en México, un operador telefónico de los años 80 relató cómo una línea inactiva sonó durante semanas, siempre a la misma hora, aunque los registros mostraban que aquel número había sido cancelado años antes. Las grabaciones reales de algunos de estos eventos fueron analizadas. Sus frecuencias no coincidían con las de ninguna voz humana, y en muchos casos parecían provenir de dentro del propio aparato, sin señal de entrada externa. Quienes han vivido estos sucesos afirman sentir un frío repentino, una presencia invisible, como si algo intentara cruzar la barrera entre la vida y la muerte. Los científicos hablan de pareidolia auditiva. El cerebro intenta darle sentido al ruido aleatorio y termina creando palabras que no existen. Otros explican las llamadas fantasma como fallas eléctricas, en rebotes de frecuencia o simples coincidencias. Pero ninguna teoría ha logrado explicar todos los casos. A lo largo del tiempo, estas misteriosas llamadas siguen ocurriendo. ¿Coincidencia? ¿Fantasía? ¿O comunicación con otra dimensión? Sea cual sea la respuesta, lo cierto es que este caso forma parte de los casos inexplicables. No te vayas sin dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Nos vemos en el siguiente caso inexplicable.